Hola, soy Vanessa, profesora de español online en DL Spanish Lessons. ¿Alguna vez has querido expresar un deseo o necesidad y no has sabido cómo? Pues hoy vas a aprender 6 formas de expresar deseos o necesidades usando solo querer o tener ganas de. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el verbo querer. El verbo querer significa en inglés want y en alemán wollen. Estos serían los dos verbos por los que generalmente lo podríamos traducir. Y querer es un verbo irregular en español. Tiene una irregularidad en la vocal. Cambia de e a ie. Y esta sería su conjugación en presente simple. Yo quiero, tú quieres, él quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Querer lo vamos a usar para pedir y expresar que necesitamos alguna cosa en el momento en el que estamos hablando o también en el futuro. Es un verbo que puede resultar algo directo, por eso dependiendo de la situación, dependiendo del contexto, deberíais usar también palabras como por favor, perdona. Ahora lo vamos a ver. Bien, y con querer podemos expresar ese deseo, esa necesidad de 3 formas distintas usando un sustantivo, usando un verbo en infinitivo o usando un verbo en subjuntivo. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Bien, querer más sustantivo. Lo vamos a usar para indicar que queremos una cosa. Por ejemplo, quiero un café. ¿Y tú? Sí, vamos a esa cafetería. Pero como he dicho, dependiendo del contexto, deberíamos de usar palabras como por favor, perdona. Miremos este ejemplo. Estás en una cafetería y el camarero o la camarera te pregunta, ¿qué le pongo? Quiero un café, por favor. Bien, y ahora querer más infinitivo. Querer más infinitivo lo vamos a usar para indicar que deseamos realizar o que ocurra una acción específica. Vamos a verlo mejor con los ejemplos. ¿Estás haciendo ya algo de deporte? Todavía no. Quiero salir a correr todas las mañanas. Como veis, en esta frase con querer solo conjugamos la primera parte. La segunda parte queda siempre en infinitivo. Y tercero, ahora querer más subjuntivo. La estructura de querer más subjuntivo es querer más que más subjuntivo. Y en este caso también lo que queremos es expresar una acción. ¿Y qué diferencia hay entre el verbo en subjuntivo y en infinitivo? Bueno, pues en este caso, querer y el verbo que indica la acción son 2 personas distintas. Vamos a verlo con el ejemplo. ¿Estás haciendo ya algo de deporte? Todavía no. Pero mi hermana quiere que salgamos a correr. Aquí quiere es mi hermana, ella. Y salgamos es nosotras, que nosotras salgamos. Querer es una persona distinta a salgamos. Es decir, si usáis querer más el verbo en subjuntivo, habláis de 2 personas distintas. Muy bien, ya tenemos 3 formas de usar quiero para expresar deseos. Y ahora vamos a pasar a las siguientes 3 con tener ganas de. Tener ganas de sería en alemán algo así como Lust auf etwas haben. Y en inglés, to be like doing or having something. Tener ganas de está formado por tener, que es el verbo que vamos a conjugar, y ganas de, que no va a cambiar. Tener es un verbo irregular que cambia de e a ie. Aparte, la primera persona va a cambiar. Vamos a ver la conjugación en presente simple. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Y detrás iría ganas de. Tener ganas de es una construcción algo más coloquial. Y también la usamos para hablar de cosas que queremos ahora, pero también en un futuro cercano. O simplemente para indicar que desearíamos hacer o tener eso. Como he dicho, es más coloquial, es decir, es informal, pero sigue siendo educado.
no es vulgar y se puede usar en muchos contextos, también en contextos más formales. Y tener ganas de también va a ir seguido o de un sustantivo o de un verbo en infinitivo o seguido de un verbo en subjuntivo. Y esas son las tres formas de usar tener ganas de. Vamos por la primera con el sustantivo. Bien, simplemente lo usamos para indicar que queremos algo. Es muy sencillo, vamos a verlo en este ejemplo. Aquí tenemos a una pareja. La primera persona dice: ¿qué cenamos? Y la segunda: hoy tengo ganas de pizza para cenar. Así de simple. Pasamos a la segunda con el verbo en infinitivo. En este caso, de lo que vamos a hablar es de una acción. ¿Qué cenamos? Hoy tengo ganas de pedir pizza para cenar. Y como en el caso de querer, en esta frase solo conjugamos la primera parte, la de yo tengo ganas. Bien, vamos a pasar al subjuntivo. Tener ganas de más subjuntivo llevará un qué. Tengo ganas de que más subjuntivo. Y como en el anterior, lo vamos a usar para hablar de acciones. Y en este caso, como con querer, tanto el verbo tener ganas de como el verbo que indica la acción se van a conjugar. Y cada uno va a ser una persona distinta. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué cenamos? Hoy tengo ganas de que pidas una pizza para cenar. Yo tengo ganas, pero tú pides que pidas tú. Son dos personas distintas. Bueno, y con esto hemos llegado al final de la lección. Ahora os dejo un resumen para que lo veáis todo en detalle y lo podáis volver a leer. Parad el vídeo y echadle un vistazo. ¿Ya lo habéis repasado? Muy bien. Recordad que si queréis practicar podéis escribir un ejemplo con alguno de estos verbos en los comentarios. Además podéis ir a mi página web www.dlspanishlessons.com, donde tenéis entradas de blog y podcast para practicar más temas específicos de español, de gramática y también de comprensión. Y si os interesa, podéis echar un vistazo a los distintos cursos que ofrezco. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis, si no lo habéis hecho todavía, y no os perdáis ninguna lección. Y por aquí tenéis un vídeo que quizá os interese y os sirva para seguir practicando vuestro español. Nos vemos en el próximo vídeo.